Bendiciones, pueblo precioso de Dios. Dios lo bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Espero que todos estéis fortalecidos en el Señor, siempre buscando de su presencia. Se os ama mucho en el amor de Cristo. Hoy quiero hablarles de un tema indispensable de saber, y es parte de la gran comisión que nuestro amado Cristo Jesús de Nazaret nos encomendó a todos nosotros, sus hijitos, a todos los que amamos a Jesús. Es llevar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo a todas las naciones, sin importar las circunstancias en las que estemos, seguir llevando el Evangelio de Dios. Vamos a orar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos acompañe en este tema y sea Él ministrando este tema. Y gracias os doy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar presente. Por estar presente y por seguir perseverando en la palabra de Dios, por seguir perseverando en la fe en Cristo. Gracias os doy por la preciosa de Dios. Sigan adelante, perseverando en el amor que Cristo nos ha enseñado a todos nosotros, el amor al prójimo, el amor de bendecir al prójimo, el amor de no maldecir, el amor de perdonar a aquellos que nos ofenden, el amor de seguir adelante perseverando en la fe en Cristo. Y gracias os doy. Vamos a orar, pedir al Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojitos y pidamos a nuestro Padre Celestial. Gracias os doy en nombre de Jesús. Padre Santo de la gloria y de la honra, Señor. Gracias te damos, Padre, por este nuevo día que nos regalas, Dios mío. Gracias, Dios mío, Padre amado, que tus misericordias cada día nuevas son, Dios mío. Bendito Dios, acompáñanos a todos nosotros con tu Espíritu Santo, Padre, en el entendimiento y también en la enseñanza, Dios mío. Fortalécenos, Señor, que todos nosotros, tanto los oyentes como mi persona, seamos árbol plantado junto a orillas del agua, que da su fruto a su tiempo, Dios mío, y sus hojas no caigan, y todo lo que hagamos prospere, Dios mío. Gracias, Dios mío. Toda la gloria, el poder, la magnificencia es tuya, Padre Celestial. Nuestra alma te alaba, Dios mío. Bendícelos, Dios mío. Bendícelos, Padre. Fortalécelos, Señor, y cúbrelos, Señor, con tu paz sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no la da, Dios mío. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, Jesús amado. Protégenos, Señor, contra todo tipo de dardos del maligno, contra todo tipo de apostasía. Protégenos, Dios mío, y que tu palabra sea según tu voluntad, Padre. Tu palabra sea, papá, en la verdad, papá. Y ayúdame y fortaléceme con tu Espíritu Santo. Y gracias te doy, Dios mío. En el nombre de Jesús, y fortalece a todos mis hermanos, hermanas en Cristo, y aquel que te busca. Fortalécelos, Dios mío. Bendice, Padre, a cada persona, a su familia, las relaciones. Bendícelos grandemente, Dios mío, y que todos ellos te conozcan, Dios mío, y que busquen de tu presencia cada día, que busquen de tu palabra cada día, Dios mío. Dales hambre y sed de tu palabra, Señor. Haz de ellos, Padre, aquel que está caído, Señor, y se siente sin fuerzas ni esperanza. Haz de ellos, papá, sal con sabor. Levántalos y anímalos, Dios mío, con el poder de tu palabra, con la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Nuestra alma te alaba, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y digo nuestra, porque me presento como cuerpo de Cristo, Señor, junto con mis hermanos, aunque no estén detrás de la pantalla, Dios mío. Pero digo nuestro, porque somos un equipo, Dios mío. Sin importar dónde esté mi hermano o hermana, papá, en qué país esté, sé, mi Dios, que tú unes lazos invisibles, Padre, con tu amor y tu paz sobrenatural. Gracias, Dios mío, y gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, la preciosa de Dios, vamos a comenzar con la palabra de nuestro Padre Celestial. Yo quiero comenzar con Mateo capítulo 7, 13, 14. Mateo 7, versículo 13 al 14, dice: Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella,
pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Pero la preciosa de Dios, nuestro Padre Celestial, no quiere que ninguno se pierda. Nuestro Padre Celestial quiere que todos seamos salvos. Pero el mundo, este mundo, a veces es un mundo que distrae, un mundo que engaña, un mundo que nos separa de la presencia de Dios, de su voluntad, porque a veces estamos muy metidos, como Marta, muy afanosos en el día a día. Trabajar para lo secular está bien, trabajar, dedicarse para la familia está bien, es parte del amor a nuestro prójimo, pero sobre todo que pongamos a nuestro Padre Celestial y el reino de Dios justicia, que pongamos presente en el día a día, presente en nuestras vidas. Es muy importante que no nos olvidemos de nuestro Padre Celestial, que no le demos las obras, que no nos alejemos de Él. A veces por mucho trabajo, por mucho cansancio, nuestra fe se entibia, nuestra relación personal se entibia, el estudio bíblico se entibia, los devocionales se entibia o hasta a veces se enfría. Pero la preciosa de Dios, no permitas que tu fe en Cristo se entibie, no permitas que se enfríe la fe en Jesús, porque el Dios Padre Celestial es una relación personal, así como congregacional, estar juntos, pero también el personal es muy importante. Y muchas veces dependemos que nuestro hermano nos anime en nuestra fe. Pero es muy importante también estar firme en la fe en Cristo, en la roca. Que nosotras dependamos de nuestro Padre Celestial. No dependamos de las circunstancias, no dependamos de los problemas. Así influyan, no dependamos de ellos. Agarrémonos firme de la roca que es Cristo Jesús de Nazaret, la preciosa de Dios. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Bueno, voy a comenzar el segundo libro leyendo Hechos, capítulo 13, versículo 47. Dice: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. El Señor nos ha puesto como luz para las naciones. El Señor nos ha puesto para que llevemos el Evangelio de Jesús hasta los confines de la tierra. Que sepan quiénes son en Cristo, que en Jesús hay salvación y vida eterna, que Jesús nos reconcilió con el Padre Celestial. Llenémonos del aceite, llenémonos de la poderosa palabra del Señor, llenémonos del vino nuevo, llenémonos de Jesús de Nazaret, de su palabra, sus enseñanzas, las doctrinas que Jesús amado nos enseñó. De la preciosa de Dios, llenémonos nuestra vasija con las palabras de nuestro Rey y Salvador, no lo dejemos de lado. Llevemos a nuestra familia, al pueblo, a los vecinos, a todo aquel que lo necesita. Llevémonos a todo el pueblo. En Marcos capítulo 16, 15 dice: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. A toda criatura, perlita preciosa de Dios. Que no hagamos excepción de personas. Muchas veces criticamos o juzgamos con los ojos lo aparente. Juzgamos a las madres solteras o de repente a una persona que ha servido en otras sectas o religiones. Pero el Señor hace un llamado a todos, no hace excepción de personas. Y el que está abierto para escuchar el Evangelio de Jesús, lo estará. Y el que no, hay que orar por ellos, por la preciosa de Dios. Jesús de Nazaret fue muy práctico. Él llevaba arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. Jesús de Nazaret estaba presente en la tierra, caminando en la tierra. Jesús amado, Dios hecho humano, en Jesús, caminando en la tierra. Arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado. Muchos lo escuchaban, pero también parte que no. Y Jesús trabajaba y trabaja para el reino de Dios. Jesús hablaba y predicaba, llevaba la palabra del Señor, glorificaba a Dios en todo el tiempo. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo que Jesús amado nos dejó, de trabajar para el reino de Dios y su justicia, seguir llevando su palabra al mundo, a la tierra. Mateo capítulo 5,
versículo 15 al 16 dice: ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Perla preciosa de Dios, conocer la palabra del Señor es muy importante. Conocerla y ponerla por obra, llevando el Evangelio de Jesús, pero también poniéndolo en la práctica por las buenas obras. Dad pan al pobre. No solamente el pan para lo físico, pero también el pan espiritual, la palabra del Señor. Bendecid a los que os maldicen. No haced mal con mal. No haced insulto con insulto. No haced venganza con venganza. Visitar a las viudas, a todas las mujeres. Visitemos a las viudas. Oremos por los que están enfermos. En el nombre de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que haya sanidad. El pueblo está muy necesitado de sanidad. El Espíritu Santo sigue obrando, por la preciosa de Dios. El Espíritu Santo está aquí, en la tierra. Jesús mandó la promesa prometida, el Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo: vendré yo y mi Padre y haré morada en todos vosotros. Jesús amado está presente con el Espíritu Santo. Y claro está que Jesús volverá y todo ojo lo verá, inclusive los que le traspasaron. Continuamos en Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No está hablando de naciones específicas, pero de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Son palabras de nuestro amado Cristo Jesús de Nazaret. Y es parte de la gran comisión, perla preciosa de Dios, que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, bautizándolos. Y el bautizo es muy importante. Jesús amado mismo se bautizó en agua por sumersión. Jesús se bautizó y los cielos se abrieron y el Espíritu Santo posó sobre él. Bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Qué nos enseñó Jesús? Glorificar y amar al Padre sobre todas las cosas. Amar a mi prójimo, amar a mi prójimo. Amar a nuestro hermano, hermana, perla preciosa de Dios. Eso nos enseñó Jesús. Y el amor no solamente sea de boca, pero de corazón y de hechos. Poner en práctica el amor. Y no te hablo del amor de pecado a pecado, no. El amor sabio, el amor que motiva, el amor que levanta al caído, el amor que abraza con una palabra al que necesita una palabra de motivación, el amor de perdón, pedir perdón y perdonar, el amor que ha quitado el orgullo, el amor que ha quitado robos, el amor que ha quitado mentiras, el amor que ha quitado maltratos, el amor que ha quitado todo lo que nos aleja del Señor. Gracias a Jesús porque nos reconcilió con el Padre. Seguir a Jesús es hacer la voluntad del Padre, porque el Padre y Jesús de Nazaret son uno, perla preciosa de Dios. Son uno, no están separados, son uno. Voy a volver a repetir Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20. Dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra de nuestro Señor. ¿Cómo hacemos discípulos para Jesús? Llevando el Evangelio de Cristo, llevando la palabra de Dios. Y el bautismo es también parte de la gran comisión. Bautizarse es importante. No solamente es simbólico. El bautismo es parte de la obediencia a nuestro amado Cristo Jesús de Nazaret. Claro está que Dios es un Dios justo, aquel que nunca ha conocido del Señor y de repente está en su último tiempo, en su última fase de vida y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Claro está que el Señor también lo tomará parte en su reino. Claro está, porque el Señor no hace excepción de personas. Pero si uno está vivo, si uno aún respira y ha escuchado del Evangelio y es parte del bautismo,
por sumersión. Porque también existe el bautismo del Espíritu Santo, claro está. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. O sea, esta palabra es muy clara. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Es muy importante no avergonzarse del Evangelio de Cristo. Predicar a las personas, llevar la palabra de Dios a las personas, llevar el Evangelio de Cristo Jesús de Nazaret. En el pasado, cuando nuestro Jesús de Nazaret, cuando nuestro Jesús caminaba con su ministerio, llevando el ministerio con sus 12 discípulos, y luego también muchos discípulos seguían a Jesús. No olvidemos que Jesús mismo era perseguido por llevar el Evangelio. Y no olvidemos que los apóstoles eran perseguidos por llevar el Evangelio. Y no olvidemos que los discípulos eran perseguidos por llevar el Evangelio de Jesús. Hasta hoy en el día existen las persecuciones. Pero Jesús de Nazaret nos alentó que esto tendría que pasar, las persecuciones. No porque Dios lo quiera así, no. Porque la oscuridad persigue a la luz. Son dos polos opuestos, pero sobre todo porque a Jesús mismo lo persiguieron, y a los profetas que fueron antes que nosotros los persiguieron, pero Jesús nos alentó: dichosos sois vosotros, porque así como sois perseguidos, persiguieron también a los profetas que fueron antes que vosotros. El galardón para todos vosotros grande será en los cielos. Nos prometió Jesús la herencia espiritual, la herencia del reino de Dios, su justicia. Jesús nos hizo herederos y coherederos junto con Él. Tener salvación y vida eterna, la promesa del Espíritu Santo. En su nombre hay sanidad. El que cree en Jesús. Jesús dijo, hágase por su fe, hágase según tu fe. ¿Crees que Jesús te puede sanar? ¿Crees que Jesús te puede proteger? ¿Crees en Jesús? ¿Crees en sus milagros? Y la obediencia al Padre Celestial van de la mano. No somos salvos por sacrificio, somos salvos por gracia, pero Jesús nos pidió que andemos en el amor en Cristo, perdonando al prójimo, bendiciendo al prójimo, no siguiendo el pecado, pero bendiciéndolos, haciendo el bien. Si tu enemigo necesita pan y agua, dádselo. No solamente el pan para lo físico, el cuerpo, pero también la palabra de Dios, que es el pan y agua espiritual. Continuemos. Primera de Pedro 3:15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Perla preciosa de Dios, estemos preparados en el Evangelio de Dios, estemos preparados en la palabra de Dios. Preparémonos. ¿Y cómo nos preparamos? Estudiando la Biblia, leyéndola, escudriñando la palabra del Señor. Dejando todo religionismo, dejando todo divisionismo, pleitos y contiendas. Porque Jesús amado, en su palabra es muy claro. La Biblia es muy clara, el Espíritu Santo es muy claro. Dejad todo pleito, contienda, divisiones. Porque una casa dividida, el enemigo lo desola. El Señor quiere una casa firme, una casa unida, una casa en el amor de Cristo, una casa bendiciendo al enemigo, una casa que ama al prójimo, una casa que está llena de su gloria, una casa que motiva al uno con el otro, una casa llevando la palabra en verdad y en espíritu, sin sacarla fuera de contexto, dejando todo religionismo, dejando toda apostasía, ritualismos que crean divisiones. En el pasado eran necesarias, pero algunos han hecho también doctrinas de hombres. No olvidemos que Jesús se sacrificó en la cruz, en el madero, para liberarnos de todo pecado, para lavarnos de todo pecado. Él es el Cordero escogido, Jesús de Nazaret. Dios quiere la circuncisión en el corazón, no la circuncisión del prepucio. Dios quiere no que nos lavemos solamente como lo hacía en el pasado, las manos por fuera, el rostro por fuera. Era necesario, pero no más. Jesús cumplió eso en la cruz.
Jesús quiere el lavado de nuestro corazón por dentro. Su sangre preciosa por gracia nos libera, nos sana, nos limpia. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos seguir a Jesús. Tendremos lucha con alguna de nuestras debilidades, pero el Señor está para eso, para ayudarnos. El Espíritu está presente y su palabra nos cambia y nos transforma. A nosotros es la disposición de corazón y poner por práctica el Evangelio de Jesús. No solamente llevando el Evangelio, pero también ponerlo en práctica con los hechos en nuestra vida personal, perla preciosa de Dios. Continuando, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2, dice: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué, que de otro modo habrán creído en vano. Aférrense en la palabra, aférrense en el evangelio de Dios, perla preciosa de Dios. Hay riqueza en la palabra de Dios, hay riqueza. Jesús amado habló palabra del reino de Dios y su justicia. Sus discípulos llevaron palabra del reino de Dios y su justicia. Saduceos y fariseos no podían creer, ellos no podían aceptar, no querían aceptar a Jesús como Rey y Salvador. Ellos estaban esperando otro Mesías. Ellos no decían: ¿qué es esto? Cuando Jesús hacía milagros, los ciegos veían, los cojos empezaron a caminar. El sordo oía, la mujer encorvada, su encorvatura se enderezó. Ellos no podían creer a Jesús, sus milagros. Perla preciosa de Dios, la herencia, el reino de Dios, los milagros de Jesús, la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo. El Padre nos ha dejado con un arma muy poderosa, su palabra que es vida, la palabra de Dios. Te hablo de las Escrituras, perla preciosa de Dios, inspiración del Espíritu Santo. El pan espiritual que nos fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Nos libera, nos cambia, nos transforma. No solamente por dentro, pero también por fuera. Perlita preciosa de Dios. Es muy importante llevar el Evangelio de Cristo Jesús de Nazaret a la gente, al pueblo de Dios, a todos los que necesitan, a todos sin hacer excepción de personas. Inclusive a la persona que tú piensas no se merece. No quiero llevar a esa persona, inclusive a esa persona. Lucas 4:18. La importancia del Espíritu Santo. Pedid en tu vida personal la presencia del Espíritu Santo. Él es más cierto y verdadero. El Espíritu Santo trae vida. El Espíritu Santo nos enseña en la palabra, nos explica, nos enseña, nos exhorta. El Espíritu Santo en nuestra vida personal. Es un Padre tierno, un Padre amoroso, un Padre justo, un Padre que nos convence de pecado cuando en lo personal andamos caminos torcidos, un Padre que nos explica a escudriñar las Escrituras. Pedid el Espíritu Santo, perla preciosa de Dios. Así cuando Jesús se bautizó en el agua por sumersión, el Espíritu Santo se posó sobre él. Jesús mismo es el Dios vivo, es el Dios presente en Jesús. Y hay que pedir el Espíritu Santo porque Jesús dijo: es necesario que me fuera para que yo os mande el Espíritu Santo, para que Él os enseñe todas las cosas. Necesitamos el Espíritu Santo y pidamos al Señor, porque Jesús dijo: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. ¿Crees en Jesús? Él es la puerta. Entrad por la puerta que es Jesús, que encontrarás dentro de la casa el reino de Dios y su justicia, la presencia del Espíritu Santo, sus milagros, liberación, cambio, sanidad en tu vida, pero también serás de bendición para otras personas, no solamente para ti, para otras personas, y que el Señor ponga el ministerio que tú necesitas en tu vida para poder llevar esos frutos. Pero el Evangelio, llevar la palabra del Señor, el Evangelio es para todos, sin excepción de nada, para todos. Decir a la gente lo que Cristo hizo en la cruz y que en Él hay salvación y vida eterna. Hablarles de arrepentimiento de pecados.
y motivarlos a que lean la palabra de Dios. Y si tenéis esa dicha de conocer ya la palabra del Señor, enseñarlos dentro de la verdad de la palabra, sin sacarlo fuera de contexto, dejando el religionismo, porque el religionismo es apostasía y crea divisionismo. El religionismo, el ritualismo, el vino viejo, es apostasía, porque para eso murió Cristo, el vino nuevo. No enseñemos al pueblo pan leudado, enseñemos al pueblo el pan de vida que es Jesús de Nazaret. El Señor dijo, Él no quiere sacrificios. El Señor quiere que llevemos su palabra en espíritu y en verdad, en el amor de Cristo, en la verdad de su palabra, y hablarles de todos los momentos de la Biblia, lo que es para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la preciosa de Dios. Y no olvides que hablar del Evangelio de Jesús, habrá persecuciones por la preciosa de Dios. Habrá persecuciones. Jesús no nos dijo que sería fácil el camino. Porque en Hechos capítulo 4, versículo 18 dice, mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándolos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Desde muy antes, la preciosa de Dios. Mismo Jesús fue perseguido, pero también sus apóstoles, sus discípulos, y amenazaron que se siga llevando el Evangelio en el nombre de Jesús. Amenazaron a los discípulos de Dios por llevar la palabra en el nombre de Jesús, por nombrar el mismo nombre de Jesús, que en su nombre hay sanidad, que en su nombre hay liberación, que en su nombre hay transformación, que no hay nada imposible para Dios, que Jesús es el Dios vivo resucitado, que Jesús resucitó. Muchos trataron de ocultar esto, inclusive los sacerdotes de la antigüedad, fariseos, saduceos, querían apagar esto y inclusive sobornaron a los alguaciles que vieron lo que pasó en esos tiempos. Jesús resucitó al tercer día, la preciosa de Dios. Dice la palabra, vamos a leer Mateo, capítulo 27, del versículo 62 al 66, dice, voy a leer, capítulo 28, del versículo 11, voy a leer hasta el versículo 15. Dice, como título, el informe de la guardia. Mientras ellos iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Estaba hablando de la resurrección de Jesús de Nazaret, que resucitó al tercer día. Versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Los que habían visto, dieron dinero a los testigos, a los soldados. Versículo 13, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero la preciosa de Dios. Sobornaron los sacerdotes de esos tiempos, sobornaron a los guardias que estaban controlando la entrada de la puerta de la entrada de la cueva de Jesús, donde Jesús fue enterrado. Ellos estaban ahí controlando, estaban cuidando. Pero el caso es que Jesús resucitó y ellos lo contaron, ¿no?, a estos ancianos. Y estos ancianos de gran rango, ¿no?, sacerdotes, sobornaron y trataron de
apagar la verdad que Jesús resucitó. Y esto se ha quedado hasta hoy en el día. Cuando uno va al pueblo de Israel, uno pregunta sobre Jesús. Ellos, hasta hoy en el día, no aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Ellos están esperando su primer Mesías. Mientras nosotros ya hemos recibido a nuestro Mesías, tenemos el Mesías que caminó en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento existe, es la promesa cumplida en Jesús. Por eso que los judíos allá en Israel no tienen en su libro, en sus escrituras, solamente se han quedado con el Antiguo Testamento, no tienen el Nuevo Testamento incluido, no tienen las escrituras en su Biblia, en sus escrituras, vamos a decirlo más, porque la Biblia, lo que nosotros tenemos, se encuentra incluido en el Nuevo Testamento, perla preciosa de Dios. Espero que este tema haya sido de edificación para tu vida y te animo a que sigas adelante, perla preciosa de Dios, y recuerda que no hay otro evangelio. La Biblia misma no se contradice, la palabra de Dios es fiel y real. Lo que nos contradecimos somos nosotros, los humanos, hacemos doctrinas humanas, ponemos yugos pesados al hermano, a la hermana, al creyente. El religionismo, juzgar a las personas, mientras el Señor nos dijo que no juzguemos, pero enseñemos en el amor de Cristo. Dice la palabra en Gálatas 1, 6, 9, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema. Evangelio contrario al que Jesús nos enseñó, sea anatema. Es por eso, perla preciosa de Dios, en tu momento personal con el Señor, lee la palabra de Dios. Conozca de las Escrituras, lee el Nuevo Testamento, lee lo que Jesús te habló, lee cómo el Espíritu Santo se movió sobre las aguas. El Espíritu Santo venido en Jesús, Jesús caminando sobre las aguas, el ministerio de Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús nos reconcilió con el Padre Celestial. En los dones espirituales, como el Espíritu Santo reparte dones a la iglesia y no hace excepción de personas. Que hay salvación y vida eterna en Jesús. Y alejados del Señor, nada podemos hacer. Alejados de la nueva vid, alejados de Jesús, nada podemos hacer. Somos presas fáciles de nosotros mismos, nuestra mente engañosa, nuestros caminos equivocados, que a veces pensamos está bien, pero sin Jesús hay oscuridad. Sin Jesús no hay luz. Sin Jesús estamos atrapados en enfermedades psicológicas, en el engaño del mundo, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cuántos han llamado y llaman malo al Evangelio de Jesús? Siguiendo caminos, múltiples caminos equivocados que nos alejan más y más del Señor. Nada os podrá dar paz en el corazón como lo da Jesús de Nazaret. Esa paz sobrenatural que el mundo no la da. Solo Jesús la puede dar. Perla preciosa de Dios, y lo digo por experiencia. Porque yo misma he caminado muchos caminos. Y digo equivocados, y lo digo al 100%, equivocados. Estaba en todos los caminos menos en el camino de Jesús, el camino de la luz, de la salvación, de la vida eterna. Jesús me dio sanidad, Jesús me liberó de mis temores. Jesús me liberó de aquel gigante, perseguidor, destruidor de vida, destruidor del alma. Jesús me liberó, hoy soy libre. No soy más presa engañada por Satanás. No soy más engañada. El Señor me liberó. Su palabra me hizo libre. Su palabra, que es vida, me liberó del religionismo, de mucha gente que quería implantar doctrinas humanas en mi vida. El Señor me liberó. Me siento libre como el águila.
libre como el águila, gracias a Jesús. Y yo os deseo a ustedes también que tú te sientas libre como el águila, sabiendo que no todo es edificativo. Las peleas, las guerras, el divisionismo, el odio, el rencor, la maldad, el adulterio, el aborto, todo lo que es pecado no es edificativo, perla preciosa de Dios. O te hace daño a ti misma o lo hace daño al prójimo. Nada le es oculto ante los ojos del Señor. Pidamos perdón al Señor, arrepintámonos de todos nuestros pecados y busquemos de Jesús, busquemos de su palabra, busquemos del aceite, vino nuevo, busquemos de ese aceite fresco cada día, perla preciosa de Dios. Y conozcamos la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por el Señor. Toda la palabra, inclusive el Antiguo Testamento. Como los profetas hablaban, predecían que vendría el Salvador, que vendría el Mesías. En Jesús tenemos salvación y vida eterna. Por gracia somos salvos, pero Jesús nos pide que hagamos la voluntad del Padre. Amar a Jesús es hacer la voluntad del Padre. Amor a Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo como uno mismo. Y el amor no conoce maldad, el amor no conoce destrucción, el amor no conoce envidia, ni pleito, ni contienda, ni celos, ni insulto con insulto. Perla preciosa de Dios. Se os ama mucho en el amor de Cristo y gracias os doy. Seguid adelante. Gracias. Vamos a orar, cerrar con una oración y gracias os doy en nombre de Jesús. Bendiciones. Padre amado de la gloria, de la honra, Señor Santo, gracias, Señor, por tu amor y misericordia que cada día nuevas son, Señor. Padre, acompáñanos este día, papá. Acompáñanos, Señor, a seguir adelante, perseverando en la fe en Jesús. Y gracias, Señor, danos hambre y sed de tu palabra, Jesús de Nazaret, nuestro abogado por excelencia, el que intercede por nosotros, Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz. Oh Jesús de Nazaret, gracias, Jesús, por tanto amor, Señor, que has dado tu vida por nosotros en el madero, en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, porque tú resucitaste, Dios mío, resucitaste al tercer día, Jesús de Nazaret. Le dijiste, muerte, yo soy tu muerte. Aleluya, Señor, tú estás vivo. Tú estás vivo, Jesús, y tú sigues trabajando, tú sigues obrando en corazones, en la mente, liberando almas, liberando las almas, liberando el cuerpo, liberando las almas, llenándonos cada día de tu palabra, Señor, que es vida, tu palabra que nos transforma, Señor. A nosotros es ponerla a disposición, Señor. Tú eres Padre amado, un caballero, Señor. Un caballero, Señor. Tú quieres que te sigamos, Señor. Y es para nuestro propio bien, Señor. Porque si no somos ovejas, Padre, sin pastor. Y una oveja sin pastor es presa del lobo. Y no queremos ser presa del lobo, del destructor. Líbranos, Señor, del destructor, Dios mío. Líbranos del tentador, del engañador, del destruidor de nuestras almas, de nuestras vidas, Señor. Y líbranos de nosotros mismos, todo pensamiento que hemos acumulado desde niñez o de la adolescencia, pensamientos engañosos, pensamientos que destruyen, Dios mío, que matan, que roban, pensamientos negativos, de pesimismo, postraumas, enfermedad. Líbranos, Señor, de todo negativismo, Señor. Y enfermedades que nos han dicho que no son curables. Pero para ti, Señor, no hay nada imposible de sanar, Dios mío. Bendito Dios, tú seas tocando con tu sangre preciosa, Jesús amado, aquel que está enfermo de COVID, aquel que está enfermo, Padre, de algún virus, aquel que tiene cáncer, tumores, Señor, libéralos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Pasa tu mano sanadora, Dios mío, sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón, sobre su espíritu, Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y gracias te doy, Señor. Úsalo, Señor, como instrumento a este hermano, hermana, Señor. Instrumento de paz, instrumento para llevar tu palabra, Señor. Llénalo cada día de tu palabra, Señor, para que más adelante lleve el ministerio. Y si está preparado hoy, Señor, que lleve tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, y dale esa sabiduría para educar a sus hijos.
Dale sabiduría, Señor, para educar a sus hijos y estar en el amor con su esposo, esposa, un amor, papá, conyugal, espiritual, Dios mío, un amor que construye, edifica, Padre. Firme en la roca que eres tú, Jesús de Nazaret. Padre, bendice al pueblo de Perú, Colombia, bendice Sudamérica, bendice, papá, Europa. Bendice todos los continentes, Dios mío, África, Asia, bendice, papá, todos los continentes, Padre. Pon reyes, papá, pon presidentes, Señor, que estén al corazón tuyo, papá. Al corazón, esos reyes como el rey David, Señor, y sobre todo, Señor, que son reyes temerosos de ti, respetuosos a ti, que lleven tu palabra, que sean temerosos, papá, de ti. En el amor de Cristo, papá, respetuosos, amando al prójimo, que dejen toda iniquidad, todo abuso, papá, pero que se dediquen, papá, a edificar presidentes justos, Señor, presidentes nobles, presidentes humildes, Señor, que respete al campesino, que respete al pobre, Señor, presidentes sabios, Dios mío, que levanten un pueblo, papá, en tu palabra. Porque dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé, yo te enseñaré grandes cosas. Oh Dios mío, presidentes que clamen a ti, papá. Bendice los parlamentos, papá. Dale sabiduría, Señor. Bendito Dios, levanta a tu pueblo. Ten compasión y misericordia de Colombia, Padre. No permitas que Colombia se hunda, Señor. Que dejen, papá, toda droga, toda idolatría, Dios mío. Toda contienda, papá. Dios mío, te oro para que haya paz en Colombia, Padre. Para que haya paz en Colombia, Dios mío, y que haya avivamiento en Colombia, Padre. Oro por Colombia. Levanta a tus hijos, Dios mío. Que te conozcan, Dios mío, que ningún alma se pierda ahí, Señor. Que te conozcan, Padre, que en ti hay salvación y vida eterna y que tú perdonas, Señor. No importa cuáles quieras sean sus pecados, Dios mío. Que tú los perdonas y les das la oportunidad de acercarse, Señor, hacia ti. Y gracias te doy, bendito Dios, por tanto amor que nos regalas, papá. Y perdónanos también, Señor, si hemos ofendido a un hermano, a una hermana. Perdónanos, Dios mío. Gracias, Dios mío. Si hemos andado alejados de ti, papá, perdónanos también, Señor. Y gracias, Dios mío, por tanto amor que nos das, por la salvación y la vida eterna que tenemos en tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, papá. Y gracias, Señor, porque sé que tú escuchas las oraciones, Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén. Mi alma te alaba, papá. Y también de tu pueblo, papá. Son tus ovejas, papá. Son tus ovejas. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Perdóname, pueblo de Dios. Bendiciones, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Y sigan adelante, pueblo de Dios, perseverando en la fe. Y se os ama mucho en el amor de Cristo. Y se os ama mucho y acá es un muy bonito día. Y hay que disfrutar, seguir adelante. Disfrutar, ser gozosos en la palabra del Señor. Y ser... Sí, Dios es grande. Bendiciones. Bendiciones, pela preciosa de Dios. Se os ama mucho en el nombre de Jesús.